Vamos a hacer otro ejemplo de productos notables donde se aplican binomios conjugados. Y el ejercicio dice de la siguiente manera. 2x menos 3y menos z más 5 por 2x menos 3y más z menos 5. Muy bien. Si se les olvidara cómo aplicar el producto notable, ¿qué tienen que hacer aquí? ¿Qué hacen aquí si se les olvidó aplicar el criterio? Tengo un micrófono activo, disculpen ahí. ¿Cuál? ¿Vemos los términos iguales? No. No. Bueno, y tú me estás diciendo para aplicar el producto notable, que es correcto. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando no me recuerdo aquí la forma de aplicación? Hago la multiplicación normal, ¿sí? Es decir, aquí es un polinomio por un polinomio y multiplico. Eso es lo que nos hace el producto notable. Em, pero como si me... ¿Cuál es el criterio para binomios conjugados? Binomios conjugados es esto. ¿Qué hay que hacer? Dice a al cuadrado menos b al cuadrado. El a significa los términos a los elementos iguales, no tanto comunes, sino que los iguales con mismo signo de ambos lados. Y el b involucra a los mismos elementos, solo que con signo cambiado. Entonces, ¿qué pueden ver de igual entre el lado izquierdo y el lado derecho? Entre los factores se llama cada paréntesis, ¿se recuerdan de esa palabra? Factores. Vamos a ver. 2x menos 3y, profe. Correcto. El 2x está como 2x en ambos lados y el menos 3y está como menos 3y en ambos lados. Así se coloca. Ahora, ¿qué términos, no hablemos de signos, qué términos ven ustedes ahora que están en B? Me imagino que ya son el resto. Los números reales son Z y 5. ¿Con qué signos? Vean, está menos Z y está más Z. Está menos 5 y está más 5. ¿Qué hacemos con Z? ¿Y qué hacemos con el 5? ¿Con qué signos? Nos vamos del lado en donde está positivo, ¿sí? No en el menos Z, sino que en el más Z. Y así como está aquí de este lado, así es como tiene que ir el otro término, menos 5. Entonces yo digo Z menos 5, ¿sí? Porque si yo factorizo el negativo de aquí, pasa este menos Z a más 5, y este pasa a negativo. Si este lo paso a factorizar negativo, te queda como Z menos 5, ¿sí? Z menos 5. ¿Está clara esa explicación? No podemos colocar Z más 5 porque aquí hay un cambio de signo. Uno debe ser positivo y otro debe ser negativo. Pero si fuera más Z más 5 y aquí menos Z menos 5, ahí sí digo Z más 5 en el lado de esta parte. ¿Sí? ¿Estamos claros? Luego nos hemos encontrado un binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Como es negativo, primero
al cuadrado menos el doble. Primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más segundo al cuadrado. Muy bien. Es el primero. Vamos con el segundo. Menos, paréntesis, primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Alguien que me diga por qué estoy usando un paréntesis general en el del lado derecho? Porque aquí estoy agarrando un paréntesis completo para aplicar el binomio al cuadrado del z menos 5 al cuadrado. ¿Por qué? Profe, tal vez por el signo negativo. Por el signo negativo. Yo desarrollo, dejo pendiente la aplicación del negativo para no aplicar dos cosas al mismo tiempo y no me cueste. Por eso es que hago el binomio al cuadrado y dejo el negativo y hasta después aplico el negativo. Apliquemos 2x, 2x, 3y, 3y, z, z, 5 y 5. El primer término debe de quedar 4x al cuadrado negativo en la interacción de estos tres signos. 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 xy más 9 y cuadrado menos z cuadrado menos 2 por 5, 10. 10 por z, 10z más 5 al cuadrado, 25. Ahora ya puedo sacarlo porque no tengo nada que desarrollar dentro del paréntesis que está fuera del negativo. Está aplicándole el negativo. 4x al cuadrado menos 12xy más 9y cuadrado. El z cuadrado va a ser ahora menos z cuadrado. El menos 10z ahora va a ser más 10z más, perdón, negativo y positivo, negativo, negativo 25. ¿Habrá algún término semejante aquí en la respuesta? ¿Habrá algún término semejante ahí en la respuesta? No, No, profe. profe. No hay, entonces. Yo ya procedo a dar esta respuesta. ¿Preguntas? Profe, Dime. tengo una pregunta. ¿Cómo saber cuántos paréntesis utilizar como usted lo hizo? Ya que enfrentamos pues, Muy bien. El binomio al cuadrado tiene una forma de desarrollarse. Lleva tres términos, ¿sí? Porque su resultado se llama trinomio cuadrado perfecto. Primero al cuadrado menos el doble, primero por segundo más segundo al cuadrado. Aquí lleva tres términos y cuatro paréntesis, porque ese es el desarrollo. Esa sería una característica respecto a los términos que yo voy a colocar aquí. Y la otra es que como este es negativo, yo necesito aplicarle un paréntesis a este binomio. ¿Por qué? Porque el negativo va a aplicar todavía algo. Aquí, aunque no lo vemos, aquí hay un signo más antes del término A. Si fuera negativo, yo tendría que aplicar aquí otro paréntesis para resolverlo después de haber desarrollado la expresión. Pero como no hay, o como es un positivo, ahí no necesita. Generalmente vamos a colocar un paréntesis general a todo el binomio cuando haya un negativo como este. De lo contrario, no es necesario. Si aquí fuera más, simplemente coloco los paréntesis ya con el binomio desarrollado y no tengo que colocar este en color rojo. Voy a colocarlo aquí. Ahí está. Ese solo es por el negativo. Si no, simplemente lo hubiera sacado con el trinomio, que es la respuesta que da el binomio al cuadrado.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Sigo. Siguiente forma de ver un producto notable es binomio con término común. Conocer este producto notable me ayuda mucho después a la factorización. Alguna vez factorizaron y les dijeron a ustedes, busque dos números que multiplicados den tal y sumados den tal para factorizar. ¿Alguna vez lo aplicaron? Cuando les decían x al cuadrado más 4x más 4 y les colocaban dos paréntesis y les daban la x y luego les decían busque dos números que multiplicados den 4 y que sumados den 4 y ya luego uno decía 2 y 2. ¿Una vez lo hicieron? Sí, profe. Este principio viene del binomio con término común. ¿Y a qué se refiere el binomio de término común? Tenemos el elemento x más a y tenemos un elemento x más b. ¿Qué nos querrá decir estos productos? Que pueden distinguir solo con que las letras estén ahí. ¿Qué quiere decir este desarrollo de binomio respecto a las variables que están aquí? A ver, ¿qué pueden deducir? Después les voy a dar la fórmula. A ver. Vean la expresión y díganme, ¿y qué nos querrá decir este tipo de binomio? Dice binomio con término común. ¿Qué nos querrá decir? Vean, los dos tienen X, pero en cuestión de el segundo término hay algo diferente. A lo que se refiere el binomio con término común es de que vamos a tener un término común, solo un término común y otro que es diferente. ¿Cómo se aplican o se desarrollan estos elementos? Si yo tuviera X y A y tuviera el X y el B, X por X, X al cuadrado. A por X, AX. B por X, BX. A por B, AB. Solo vean cómo se desarrollan. El primero al cuadrado más AX más BX es una suma de A más B por X más AB. La forma en que lo vamos a aplicar aquí está la multiplicación, que es a lo que recurrimos si no recordamos el criterio. Recuérdense, si no se recuerdan el criterio de resolución o la fórmula, podríamos decir, aunque no es tan fórmula, ustedes tienen que hacerlo con multiplicación, les va a dar lo mismo. Y la forma dice, el primero al cuadrado más la suma de los términos comunes por el primer término más el producto de los términos no comunes. ¿Sí? Repito, primer término al cuadrado más la suma de los términos no comunes por el primer término más el producto de los términos no comunes. Esa va a ser la fórmula aplicable, que ahorita lo vamos a ver con paréntesis y luego lo van a interpretar más fácil. Y el ejercicio dice x menos 6 y x más 4. Estos ya son factores.
¿Sí? Eso sirve cuando vamos a encontrar soluciones a la ecuación cuadrática, pero eso ya es otro tema. A ver, ¿quién es el término común y quién es el término no común? A ver, X, profe, ¿qué hay que es hacer el con, término común. qué hay que hacer con el término común? Ajá. Elevarlo al cuadrado. Como el término común es x, yo lo elevo al cuadrado, que me va a dar x al cuadrado. Más el primer término por algo. ¿Qué tiene que hacer el primer término? ¿Con quién debe de multiplicarse? Dice con la suma de los no comunes. Y la suma, ya habíamos visto que lo que significa en realidad es unión de elementos. Y esa unión de elementos puede seguir siendo una suma o puede seguir siendo una resta. ¿De qué depende? De los signos que tengan esos términos. Es decir, si hay dos negativos, hacen un negativo más grande. Si son dos positivos, hacen un positivo más grande. Si es un positivo y un negativo, se coloca el signo del más grande y se resta mayor con menor, según los criterios de suma aritmética. ¿Sí? A ver, ¿qué términos tengo diferentes? Tengo el menos 6 y tengo el más 4. Cuando yo los uno, lo que están haciendo en realidad es una resta. ¿Cuál es el resultado de menos 6 y más 4? -2, profe. Menos 2, correcto, ahí está. Pueden decir ustedes aquí menos 6 más 4. Alguien dice, eso no es una suma a lo que dice la expresión. La suma lo que está haciendo es uniendo elementos, como hacíamos en las potencias. Si había dos potencias positivas con bases multiplicándose, sumábamos exponentes. ¿Sí? Más el producto de los no comunes, es decir, menos 6 por menos 6 por 4. Revisemos. X al cuadrado menos 6 más 4 es menos 2x. Menos 2x. ¿Cuánto es menos 6 por 4? Positivo y negativo, negativo. 6 por 4, 24. Cuando tenemos esta expresión, una expresión como esta, no hay que usar tantos paréntesis. Se resuelve así. Primero al cuadrado, x al cuadrado. La diferencia entre los no comunes, menos 6 más 4 es menos 2. ¿Por quién? Por x, por el primer término. Luego, negativo y positivo, negativo. 6 por 4, 24. Así es como se resuelve este. Y no lo voy a demostrar con la multiplicación, ustedes simplemente lo comprueban más tardecito. Que cuando hacen la multiplicación de x menos 6 por x menos 4, que es lo que indica la operación, solo estamos viendo otra forma práctica que son los productos notables, les va a dar exactamente esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Siguiente ejercicio. Siguiente ejemplo. M menos 3 por M menos 5. Vean, ¿cómo lo resuelvo? Primero al cuadrado, M cuadrado. Suma de no comunes, menos 3 menos 5, menos 8. ¿Menos 8 qué? Menos 8M. Y miren cómo va cambiando el grado de los términos. M cuadrado, M, y ahorita no va a aparecer M. Negativo y negativo, positivo, y 3 por 5, 15. Y ahí está. ¿Cómo tenía que hacerse? El primero al cuadrado más la suma de los no comunes por el primer término más el producto del primer término. Aquí vamos a decir M. Aquí decimos menos 3 menos 5 por M. Y luego decimos menos 3 por menos 5. M cuadrado. Menos 3 menos 5 es menos 8 por M, menos 8M. Negativo y negativo positivo. 3 por 5, 15.
Ahí está. Siguiente. 7 menos x. 7 más 3x. El primero al cuadrado más la suma de los diferentes por el primero más el producto de los diferentes. ¿Quién es el común aquí? El 7, profe. El 7 se recuerdan que van estas posiciones, solo es de recordar dónde va. 7 y 7. ¿Quiénes son los no comunes? El menos x y el menos 3. ¿Quiénes son los no comunes? El menos x por menos 3x. ¿Cómo queda la respuesta del primer término? 49, 7 al cuadrado, 49. No coloco signo. ¿Cuánto es menos x menos 3x? ¿Cuánto es menos x menos 3x? Esto de aquí da menos 4x. Negativo y positivo, negativo. 7 por 4, 28. Por x. Negativo y negativo, positivo. 3 por 1, 3. Y x por x. X al cuadrado. ¿Sí? Creo que lo que debemos recordar siempre son los paréntesis y luego ingresar datos y hasta después resolver. Una forma, siento yo, un poco más práctica de no fallar. ¿Alguna pregunta en este? Ok. Siguiente. N a la cuarta más 10 por n a la cuarta menos 8. Término común al cuadrado más la suma de los no comunes por el primero más el producto de los diferentes. ¿Quién es el común? El n a la cuarta. Va aquí y va aquí. ¿Quiénes son los no comunes? El más 10 y el menos 8. ¿Qué hago con los no comunes al final? Multiplicar. No común por el otro no común. N a la cuarta elevado al cuadrado, ¿cuánto es? N a la 8. 10 menos 8 es 2. 2 por n a la cuarta. 2n a la cuarta. Positivo y negativo. Negativo 10 por 8. 80. Y ahí está la respuesta. ¿Sí? Y solo es de ordenar, ¿sí? El primero al cuadrado más la suma de los diferentes por el primero más el producto de los diferentes. Es una regla. Muy bien. Aquí el texto habla del cubo de un binomio, pero ya vimos que la forma en cómo lo aplicamos es con el triángulo de Pascal. Si a mí me dan a más b elevado al cubo, yo voy al triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal en grado 3 me dice que los coeficientes son 1, 3, 3 y 1. Coloco A, coloco AB, coloco AB y coloco B. Ahora asigno los grados. A3, A2, A1, no le escribo nada, y B. B3,
B2, B1, no le escribo nada, y aquí ya no está B. Como este es positivo, todos son positivos. La regla del binomio al cubo nos dice el primero al cubo, que es la forma ya aplicada, o como nos la repite, el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y si el ejercicio nos dice m más 5 al cubo, si quieren hacerlo como multiplicación, tienen que hacer m más 5 por m más 5, y esa respuesta multiplicarla otra vez por m más 5. Es lo que nos estamos ahorrando. Y no lo voy a hacer por tiempo. Solo dice que es el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, ¿sí? Yo coloqué el desarrollo de acá. La A va a ser otra cosa y la B va a ser otra cosa, pero es lo que nos indica el desarrollo del binomio de Newton. El primero es M, el primero es M, el primero es M. El segundo es 5 y va en estas posiciones. Cuando yo desarrollo esta expresión, M cubo me queda aquí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El signo. Me doy cuenta que es positivo porque todos son positivos. Debo de multiplicar ahorita coeficientes. 3 por 5, 15. Lo multiplico así rápido porque el paréntesis donde va el número lleva exponente 1, entonces no hace nada. Y ahora vamos con la letra m al cuadrado. Cuando ya vamos al siguiente término nos damos cuenta que hay un 3 por 5, pero el 5 tiene una potencia. Debo de aplicar la potencia primero. 5 al cuadrado, aquí. 25 por 3, 75. Y solo está la m sin ninguna potencia. Más 5 al cubo, 5 por 5, 25 por 5, 125. ¿Sí? Es esto. Este desarrollo de fórmula lo podemos establecer con el binomio de Newton, que el triángulo de Pascal nos ayuda a encontrar los coeficientes, o se aprende en esa forma. El primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Esa es la regla. Y usted esto lo desarrolla con el binomio de Newton. X menos 4 al cubo. El primero al cubo. Este negativo, ya hablamos de lo que hace es alternar signos. Si este era positivo el primer término, ahora el segundo es negativo. Menos el triple del primero al cuadrado por el segundo. Ahora toca, si aquí es negativo, ahora toca positivo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado. Si aquí venía más, aquí va menos, y aquí va a ser al cubo. Recapitulando, los signos deben de ir positivo, negativo, negativo, cuando el término de en medio es negativo. Si no, si es positivo, todo es positivo, ¿sí? Y cuando es negativo, no todos son negativos, sino que es uno positivo. Siempre se empieza positivo. Positivo, negativo, positivo, negativo. El primero es X, X y X. 4, 4 y 4. X cubo, X cubo. Negativo, 3 por 4, 12. X al cuadrado. Más, todos son positivos. 3 por 4, luego al cuadrado, o 4 al cuadrado por 3. ¿Cómo se aplica este término? ¿3 por 4 y luego eso al cuadrado?
o 4 al cuadrado por 3. ¿Cómo queda verdaderamente correcto? A ver. Profe, ¿Cuánto? digo que es 4 elevado a la 2, después lo multiplicamos por 3. Así es. Eso es lo que tenemos que tener cuidado con los exponentes en desarrollo de términos. ¿Cuánto sería eso? 4 al cuadrado 16 por 3, 48. El x no tiene con qué operarse, queda x. Y ahora va al negativo. 4 por 4 por 4, 64. Y ahí está. ¿Sí? Y solo les voy a dar una guía de cómo es el último tema de cómo se resuelven con la aplicación, cómo se resuelven multiplicaciones a través de la ayuda de productos notables. Solo voy a dar un criterio rápido. Cuando yo tengo x más 2 por x menos 2 y luego por x al cuadrado más 3, vean este. Hay 3 elementos. Estos hacen un binomio conjugado. Entonces, hago primero el binomio conjugado y dejo esperando este. Y los coloco entre paréntesis para que después veamos si le aplica algo. ¿Cuál es en binomios conjugados la forma de operar? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Cuando yo resolví estos dos con binomios conjugados, me dio una diferencia de cuadrados. Y cuando yo comparo este primer paréntesis con el segundo, ¿será que habrá algún caso de producto notable? Sí, profe, ¿Cuál caso sería? x a la 2. ¿Qué caso sería? Caso de producto notable. El que acabamos de ver, ¿verdad? Binomio con término común. El término común al cuadrado más la suma de los diferentes por el primero más el producto de los diferentes. El primero al cuadrado, es decir, hay que aplicarle el cuadrado, no porque tenga cuadrado ya se salvó, no. El primero al cuadrado, después miramos cuánto es. Aquí va el primero, aquí van los diferentes sumándose y aquí van los diferentes multiplicándose. X, 2 por 2, 4. Menos 4 más 3 es menos 1. Menos 1x al cuadrado solo se escribe como menos x al cuadrado. Y aquí me da negativo por el positivo y negativo. Y 3 por 4, 12. Y ahí lo resolví. Dense la tarea de hacer la multiplicación de esto, porque es una multiplicación y se van a dar cuenta que van a llegar a lo mismo, solo que con más procedimientos. Los productos notables nos sirvieron para reducir pasos. No es que la multiplicación esté mala hacerla, sino que nos reduce pasos y eso es lo que creo que estamos buscando todos. Así que